El juicio a Joaquín Guzmán Loera en Nueva York resultó a veces tan revelador como una comisión de la verdad, otras poco verosímil como un talk show latinoamericano. Una de las interrogantes que sembró este proceso judicial es la de que el famoso criminal apodado El Chapo no es en realidad quien ha movido los hilos del narcotráfico todos estos años. Que el poder detrás del trono ha sido siempre su socio y compadre Ismael Zambada García, un capo de bajo perfil conocido como El Mayo, quien lleva medio siglo dedicado al tráfico de drogas ilegales sin haber pisado nunca una cárcel. Porque un hombre de más de 70 años de edad nacido en Sinaloa fue señalado una y otra vez por la defensa del Chapo como el auténtico jefe de jefes de la mafia. Para intentar responder esta pregunta hay que regresar a finales de los 70, cuando todavía funcionaba el monopolio del poder presidencial en el México del PRI. En el siglo pasado un solo partido gobernaba el país como una gran familia que invocaba la revolución de Pancho Villa y de Emiliano Zapata para imponer cada 6 años al presidente en turno. Por ese entonces, al mundo del narco también lo dominaba una sola organización, el Cartel de Sinaloa. Es verdad que antes hubo traficantes famosos como Rodolfo Valdés, El Gitano, y Pedro Avilés, León de la Sierra, pero fue Miguel Ángel Félix Gallardo, el jefe de jefes, el primer líder que administró como una empresa esta actividad ilegal. Fue Félix Gallardo quien dejó atrás la idea de que quienes dirigían el negocio en el noroeste mexicano eran miembros de una plutocracia regional caricaturizada en el imaginario popular por sus botas y sombrero vaqueros. Todo iba más o menos bien para el primer capo del cartel de Sinaloa hasta que el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena se volvió un arma de presión para que el gobierno de Estados Unidos reforzara su cruzada contra las drogas y, de paso, la que sostenía contra el régimen de partido único que prevalecía en México. Así fue como acabaron siendo detenidos los principales operadores de Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca, convertidos después en los chivos expiatorios que requería el crimen del agente estadounidense, apodado Kiki, en el cual no se ha precisado la participación que tuvo otra agencia americana que por esos años operaba de manera intensa en territorio mexicano, la CIA. Debido a la misma presión, en 1989 Félix Gallardo también fue detenido. Con ello concluía el modelo de cartel único con el que se inició la industria del narcotráfico en el país. Tras la captura de Félix Gallardo, el gobierno mexicano divulgó la idea de que el capo nacido en Culiacán, ya en prisión, había organizado una reunión con sus principales allegados, puros traficantes sinaloenses, a fin de asignarles a cada uno el lugar del país en el que trabajarían de ese momento en adelante. Según la versión esparcida, el histórico reparto habría sido a grandes rasgos el siguiente. Jefes de jefes. 1. Tijuana, Baja California, familia Arellano Félix. 2. Tecate, Baja California, Joaquín Guzmán Loera, El Chapo. 3. San Luis Río Colorado, Sonora, Luis Héctor Palma, El Güero. 4 y 5. Nogales y Hermosillo, Sonora, Emilio Quintero Payán. 6. Ciudad Juárez, familia Carrillo Fuentes. 7. Sinaloa, Ismael Zambada García, El Mayo. Durante años esta fue considerada la génesis a partir de la cual el cartel de Sinaloa se dividió en células organizadas en diferentes lugares llamados plazas, según la jerga del narco. Sin embargo, cuando entrevisté al propio Félix Gallardo para mi libro El Cártel de Sinaloa, una historia del uso político del narco, el capo me dijo que tal cosa sí había sucedido, pero que quien había convocado a la reunión y había asignado los lugares de trabajo habría sido Guillermo González Calderoni, jefe de la Policía Antinarcóticos al inicio del gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari. Fue González Calderoni quien en su tiempo repartió plazas, él se lució ante sus superiores, pero después de mi detención ya no volvió a detener a nadie de importancia. Todos eran sus amigos. En 1989 no existían los carteles, me contó Félix Gallardo, quien a diferencia del Chapo, nunca fue extraditado a Estados Unidos, aunque permanece encerrado en una prisión mexicana de máxima seguridad. Cartel es una palabra que la DEA implementó a mediados de los 80 en América Latina. Luego fue retomada por las autoridades mexicanas, posteriormente por la prensa y finalmente por los ciudadanos de a pie. No es el término más preciso para designar a los grupos de traficantes mexicanos.
Cartel remite a una organización económica que domina todas las fases de un negocio y que controla todo el mercado. Eso no ocurre siempre con los grupos mexicanos involucrados en el narco. Más allá de la mitología derivada del término, los propios traficantes han acabado por usarla también para nombrar a sus organizaciones. De esta forma, la palabra cartel ha trascendido su definición de diccionario y se ha convertido en una forma sencilla para referirse a un intrincado conglomerado de bandas establecidas en una región en específico, las cuales cuentan con estructuras flexibles para traficar drogas. Aunque no queda claro si fue Félix Gallardo o el propio gobierno quien creó el sistema de carteles que aún prevalece y se ha multiplicado en México, la idea de aquella decisión era que todas las células criminales seguirían organizadas de manera coordinada con las autoridades. Como me dijo Félix Gallardo, los narcos no estábamos contra el gobierno, éramos parte del gobierno. De esta forma, a finales de los 80 el narcotráfico funcionaba como una especie de empresa paraestatal a cargo de familias en su mayoría sinaloenses. Pero ya en los 90 México estaba viviendo la irrupción del neoliberalismo y de una incipiente alternancia partidista, por lo que los nuevos tiempos de competencia, así como las leyes del libre mercado y el máximo beneficio, terminaron por imponerse también en el mundo narco, que mostró tener una notable aptitud ultracapitalista. En este contexto, la primera célula de traficantes que se separó de las demás para convertirse en un cartel fue la de Tijuana, de manera coincidente, o no, asentada en el primer estado gobernado por un partido distinto al PRI, el PAN. En su momento, la familia Arellano Félix decretó la autonomía de su territorio y empezó a cobrar tarifas especiales a los demás traficantes que querían usar la codiciada frontera con California, Estados Unidos. Entre los afectados con esta decisión estaba el Mayo, que ya era un latifundista con enormes sembradíos de marihuana y adormidera en Sinaloa, así como el Chapo, que operaba en el cercano poblado de Tecate y era famoso desde entonces por haber creado una oportunidad de negocios debajo de la tierra, los túneles para cruzar la droga por la línea divisoria entre México y Estados Unidos. Ambos acabaron aliándose con la familia Carrillo Fuentes, que se había quedado con el control de Ciudad Juárez, el otro cruce importante de la frontera. Así fue como el Mayo y el Chapo primero se aliaron y luego construyeron junto a sus familias una de las organizaciones criminales más afamadas de los últimos años en el mundo, la cual terminaría siendo diseccionada en el juicio de Nueva York, al final del cual el Chapo fue condenado a cadena perpetua y se generó la sospecha de que había sido traicionado por su socio, quien de manera aparente siempre ostentó el poder detrás del trono en el cartel de Sinaloa. 2. Hubo una época hace no mucho tiempo en la que escribir sobre el narcotráfico no estaba de moda. Por entonces era un tema censurado y lejos del morboso glamour de hoy, el cual hizo que algunos proyectos de televisión, y ciertos académicos tan ruidosos como oficiosos, lo volvieran fetiche comercial y sensacionalista, en lugar de un asunto que había que documentar, analizar y exhibir. En aquellos años era imposible imaginar que los medios de comunicación dieran cuenta de manera detallada de esta realidad. Los reporteros de prensa batallábamos para publicar investigaciones o incluso simples notas como esta. Para quienes trabajábamos en diarios de provincia, la batalla contra el silencio era todavía más cruenta. Con el paso del tiempo, cuando el fenómeno se volvió más presente en las principales ciudades y colapsó la vida de un país que se preparaba para gozar la democracia, resultó imposible ocultar la información que emanaba de esa enorme cloaca, la cual ahora es observada como nunca hasta que de nueva cuenta se imponga la censura, oficial y diagonal o criminal, y en lugar de reportear sobre una de las principales tragedias de nuestro tiempo tengamos que hacerlo sobre la pequeñez del mono tití. Faltan nombres, pero entre los periodistas pioneros que registraron operadores, rutas, modus operandi, crímenes, pugnas y demás situaciones de este mundo están Jesús Blancornelas y Jorge Fernández Menéndez, así como los académicos Luis Astorga y Rouzan Erreguillo, y los escritores Elmer Mendoza y Yuri Herrera. Tiempo después, una nueva generación de reporteros, todos con nombres que inician con A, como Anabel Hernández, Adela Navarro, Alejandro Almazán, Alejandro Subversa, Alfredo Jiménez Mota, desaparecido, Alejandro Gutiérrez, Alejandro Siqueiros, Alfredo Joyner, Q.E. Passad, Alejandro Páez y Abel Barajas escribirían de manera profusa sobre el tema. De manera destacada lo hizo también mi amigo Javier Valdés,
asesinado a causa de ello en 2017 en Sinaloa. La primera nota que me tocó hacer a mí sobre el tema data del año 2000. Recuerdo que un editor de la Ciudad de México cuestionaba que estuviera inventando en mis textos la existencia en el noreste del país de un grupo llamado los Zetas. La PGR, Fiscalía del Estado, no lo tiene en su lista oficial. Además, ese es un nombre ridículo, decretó, para luego eliminar de mi artículo la mención a la banda, sin imaginar que años después esta última letra del abecedario se convertiría en una realidad de pesadilla. Según mi archivo, la primera vez que reporté de manera directa en Sinaloa fue en 2004, cuando entrevisté en Culiacán a políticos locales de cara a las elecciones de ese año en el estado, en las cuales descubrí que el coordinador de la campaña del entonces candidato favorito para ganar era amigo de un temido secuestrador llamado Miguel Ángel Beltrán, el Ceja Güera. Tras publicar la historia, el político señalado, dueño de un ego hipertrofiado, no negó sus vínculos con el criminal e incluso organizó un mitin en una plaza pública donde lanzó diatribas contra la publicación y acabó prendiéndole fuego al reportaje delante de cientos de sus seguidores que celebraban su ataque contra mi trabajo. Finalmente, el candidato que apoyaba a este hombre no ganó aquella elección. Tampoco fue investigado nunca por sus vínculos con la mafia. Años después sería asesinado. El candidato que sí ganó la elección se convirtió en gobernador. Tras asumir el poder, un día me invitó a desayunar con él a la casa de gobierno. Según mis notas de aquella conversación off the record, esa fue la primera vez que dimensioné que quien mandaba realmente en Sinaloa no era el gobernador ni el presidente, sino un narcotraficante poco famoso a nivel nacional, Ismael Zambada García, el Mayo. Desde entonces a la fecha, de manera intermitente he entrevistado a capos, sicarios, empresarios, campesinos, víctimas, policías, jueces y políticos, mientras voy recopilando una carpeta de investigación con documentos oficiales, testimonios y notas específicas sobre este personaje al que, quizá inspirado en el mundo del narco donde los apodos acaban siendo más memorables que los nombres, titulé la carpeta de trabajo sobre el Mayo con el apodo de jefe de jefes. 3. En un ambiente tan traicionero, para sobrevivir es inevitable que los capos busquen no solo lealtad sino incondicionalidad entre sus cercanos. Primero reclutan a la familia y después, a través de alianzas lo más profundas posibles, a fieles colaboradores, como sucedió con Félix Gallardo, quien tenía como sus principales operadores a Caro Quintero y a Fonseca Carrillo. Bajo esta misma lógica se fue construyendo la tríada que controló hasta hace no mucho tiempo al cartel de Sinaloa, la cual encabezaban el Mayo, el Chapo y el capo que juntó a ambos, Juan José Esparragosa, a quien por haber sido policía y por su tono azuloso de piel apodan el Azul. Jefes de jefes. El Azul, septuagenario fugitivo igual que el Mayo, trabajaba en los 70 con otro traficante apodado el Diablo, casado con una hermana de el Mayo. Así fue como ambos se conocieron y trabajaron varios años. En 1986, a causa de las redadas derivadas del asesinato del agente Camarena, el Azul también fue detenido aunque desde la prisión siguió operando a través de diversos testaferros, entre los que estaban miembros de la familia Beltrán Leiva, conformada por los hermanos Arturo, Alfredo y Héctor, así como el Chapo y su hermano Arturo, el Pollo, quien movía drogas y dinero por la frontera a través de una flotilla de camionetas Ford Bronco, las más famosas de la época. Cuando la familia Arellano Félix se independizó de los narcotraficantes del resto del país inició una guerra en Tijuana. El Azul concertó desde la prisión la alianza entre el Mayo y el Chapo, aunque la figura que lideraba en ese momento el grupo era Amado Carrillo Fuentes, un antiguo piloto de la policía, también nacido en Sinaloa, apodado el Señor de los Cielos, quien mantenía el control de Ciudad Juárez y a quien el Mayo conocía desde que eran jóvenes. Coincidiendo con este punto de quiebre del mundo criminal, México firmó el Tratado de Libre Comercio, TLC, con Estados Unidos y Canadá. Los narcos, a final de cuenta empresarios armados, aprovecharon el acuerdo internacional para desarrollar una vasta infraestructura que les permitiera realizar sus operaciones ilegales a la par de la integración económica formal de los tres países. Tal circunstancia fue también uno de los factores que provocarían que los capos mexicanos arrebataran el control comercial a sus pares colombianos, quienes después de haber sido los amos del negocio en la era de Pablo Escobar, terminaron por convertirse básicamente en productores,
dejando la parte más lucrativa de la actividad, el transporte y la distribución, a los mexicanos. De esta forma, al igual que exitosos empresarios formales mexicanos como Carlos Slim, Germán Larrea y Alberto Bailleres, la tríada de El Mayo, El Chapo y El Azul, en su momento junto con el fallecido Señor de los Cielos, aprovechó el momento histórico que vivía la economía del norte de América para llevar a cabo muy buenos negocios y empezar a figurar en los rankings mundiales de riqueza de la revista Forbes. 4. Aunque el narcotráfico es algo peligroso además de ilegal, en Sinaloa resulta ser popular y común desde mediados del siglo pasado, al grado de que existe un santo consagrado a dicha actividad, Jesús Malverde, bandido del que no existen fotografías ni registros gráficos pero cuya representación fue inventada en los 70 tomando como modelo la figura de la histórica estrella del cine mexicano Pedro Infante, según me contó alguna vez el exgobernador sinaloense, Juan Millán. Siguiendo con ese sincretismo narco, católico y cinematográfico que refleja el poder cultural del fenómeno en Sinaloa, un abogado me dijo alguna vez de manera rotunda: El Chapo era como Jesús y El Mayo el Espíritu Santo. Al que todos veían trabajando era al Chapo, pero el que le daba la fuerza era El Mayo, aunque nadie lo viera. ¿Y quién es Dios?, pregunté, siguiendo su desorbitado juego. Dios. Pues Dios es el gobierno gringo, ¿quién más? Por ahora no hay ningún corrido norteño que se refiera a El Mayo como Espíritu Santo, pero en otros sí es llamado el del sombrero, el M grande, el padrino o el quinto mes. A sus 72 años, este hombre moreno de 1,80 de estatura presumió de tener 6 mujeres al periodista Julio Scherer en una legendaria entrevista publicada en la revista Proceso. La información oficial indica que por lo menos tiene 10 hijos procreados con 4 parejas distintas: Rosario Niebla, Margarita Imperial, Leticia Ortiz y Norma Sicairos, así como 15 nietos y un par de bisnietos. Justo a principios de este 2019, vi en persona a otra de las parejas de antaño que le achacan, Sandra Ávila Beltrán, quien lleva 3 fuera de prisión, después de ser detenida en 2007 y extraditada a Estados Unidos bajo la acusación de trabajar para El Mayo. Ella estaba en una cafetería de la Plaza Antara, una de las más exclusivas de la Ciudad de México. Platicamos un rato sobre el periodista Scherer, que también la entrevistó y publicó un exitoso libro titulado La Reina del Pacífico, apodo que la policía mexicana le dio a esta mujer, inspirándose a su vez en la famosa novela del escritor Arturo Pérez Reverte La Reina del Sur, uno de esos peculiares casos en los que la ficción termina por inventar la realidad. Pero la Reina del Pacífico es real y ha sido señalada como supuesta lavadora de dinero del Mayo, quien controla a través de familiares y prestanombres negocios lícitos como gasolinerías, mueblerías, granjas porcícolas, bienes raíces, restaurantes, centros comerciales y establos. Santa Mónica, la marca de leche más consumida en Sinaloa, es producida por la empresa Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán, la cual, según el Departamento de Tesoro de Estados Unidos, es propiedad del Mayo. A diferencia de la mayoría de las parejas conocidas del Mayo, la Reina del Pacífico no nació en Sinaloa, sino en Mexicali. Aunque el Mayo vivió algún tiempo atrás en Tijuana y otro en Ciudad de México, su principal centro de operaciones y lugar de residencia a lo largo de su vida ha sido el sur de Culiacán, en la comunidad de El Salado, donde posee ranchos a los cuales se trasladaba en helicópteros, casi siempre pintados de color negro, o bien vía terrestre, en camionetas Cheyenne, su marca preferida. La bahía de San Carlos, en Guaymas, Sonora, o las montañas de la sierra del vecino estado de Durango también son refugio ocasional cuando arrecian los operativos en su contra. Sandra Ávila Beltrán, la Reina del Pacífico. Para evitar ser detenido, más allá de la red de protección política y policial que lo protege, el Mayo goza también en Sinaloa de una red de protección popular bastante potente. Se trata del típico narcotraficante que reparte dinero o construye carreteras o iglesias en los pueblos pobres de la región, como en Quilá, donde la Virgen de la iglesia local lleva una corona de oro patrocinada por él. Su involucramiento ante los problemas de la comunidad es tal que durante una crisis de secuestros que vivió la entidad hace varios años, el Mayo ordenó a sus testaferros apoyar a la policía local a terminar con las bandas que asolaban la región. Por este tipo de acciones,
No solo las clases populares sino también las medias y altas de Sinaloa ven al Capo como una especie de patriarca que vela por la tranquilidad de sus pueblos y ciudades. Lo que cuentan algunos de sus allegados es que fuera de su sociedad con el Chapo y el Azul, así como de los lazos con su familia, el Mayo es un hombre de pocos amigos. Quizá el más importante que tuvo fue Baltasar Díaz Vega, el Balte, quien además de ser su primer socio del negocio se convirtió en su compadre al casarse una hija del Mayo con el primogénito del Balte. Tanto su compadre como su yerno acabaron asesinados en los 90 como parte de las vendettas de la mafia, las cuales han provocado que a lo largo de la trayectoria criminal del Mayo haya visto entierros, encierros o destierros de múltiples socios, sobrinos, amigos, hermanos e hijos. En cambio, el Mayo, libre hasta el día de hoy, es poseedor de un poder especial, ya que sí del Chapo ha sorprendido su poder para fugarse 2 veces de prisiones de máxima seguridad, que debería pensarse sobre el poder acumulado por el Mayo para no haber pisado nunca la cárcel y seguir activo y con vida siendo ya bisabuelo. Pregunté lo anterior al abogado que conoce bien los entretelones de ese mundo. Sí, es muy espectacular, contestó, que el Chapo se haya fugado de 2 cárceles de máxima seguridad, pero ¿quién le ayudó a que pudiera hacerlo? Fue el Mayo. La hazaña de verdad no está en quien se escapa de una prisión, sino en quien es capaz de sacarte de la prisión. A diferencia del Chapo, que desde principios de los 90 ya estaba fichado, el Mayo empezó a ser buscado por las autoridades mucho tiempo después. Según registros oficiales, no ocurrió hasta 1998, durante el llamado maxiproceso iniciado en el estado de Quintana Roo que culminó con la detención del primer gobernador mexicano acusado de narcotráfico, Mario Villanueva, quien de acuerdo con la investigación oficial hecha en el gobierno del presidente Ernesto Zedillo, junto a otros políticos y policías, habían convertido Cancún y la Riviera Maya en un paraíso por igual para los narcos que para los turistas, decenas de cargamentos de cocaína provenientes de Colombia desembarcaban ahí cada mes, a tal grado que hasta Pablo Escobar tenía una casa de descanso en la zona. Otro de los beneficiarios de esta zona comercial especial era precisamente el Mayo. Pero la acusación pasó desapercibida en buena medida. No sería hasta el inicio de este nuevo siglo cuando el Capo finalmente cobraría algo de notoriedad. Su perfil empezaría a ser de mayor interés para la DEA, que llegó a colocar anuncios panorámicos con la fotografía del Mayo en las carreteras de Arizona, donde tras haberse hecho una cirugía plástica en el rostro, el Capo solía pasearse de vez en cuando. A la par de esto, la industria musical generó corridos en su honor en los que se le atribuían expresiones como estas. Paso a paso subí la escalera, muchos años tengo en el poder, aquellos que han querido tumbarme, de aquí arriba los miro caer. La vanidad es el peor enemigo de este trabajo. Todo lo que vale la pena, nunca será sencillo y tampoco imposible. Puta gente corriente, dejaré que hablen y sigan chingando, ya les llegará el calor del 5.º mes. En esta vida he ganado todas las guerras contra mis enemigos, pero perdí las más importantes, cuidar bien a mis hijos. La humildad se lleva en la sangre, no en la cartera. Tanto, perico, y la gente metiendo las narices donde no la llaman. No es necesario usar marcas para tener buenos gustos. Aprendí a perder, pero nunca a darme por vencido. La envidia no duerme. La historia hay que terminarla para poder escribirla. Sería hasta 2010 cuando ocurriría su momento de mayor visibilidad, al aparecer de manera sorprendente en la portada de la revista Proceso fotografiado junto al periodista Julio Scherer, en una entrevista donde diría frases como estas. El monte es mi casa, mi familia, mi protección, mi tierra, el agua que bebo. La tierra siempre es buena, el cielo no. El narco está en la sociedad, arraigado como la corrupción. Tengo pánico de que me encierren. El problema del narco envuelve a millones cómo dominarlos. En cuanto a los capos, encerrados, muertos o extraditados, sus reemplazos ya andan por ahí. V. La locomotora salió de Sufragio, Sinaloa, pasó por Empalme, Sonora, y a 7 kilómetros de ahí, cuando enfilaba hacia Arizona, algo sucedió con las válvulas de vapor, por lo que el monstruo tuvo que detenerse. Nada es casualidad en la vida, sobre todo en la de los trenes. Unos policías estaban a la espera.
Los vagones del convoy iban repletos de migrantes y de marihuana propiedad del Mayo. Los 3 maquinistas fueron arrestados y llevados a Hermosillo, donde luego fueron condenados a 10 años de prisión. En el juicio, los maquinistas aseguraron no saber cómo es que viajaban con 2 vagones cargados de más de 1 tonelada de hierba. La habitual omertad del cartel de Sinaloa se activaba. Empalme es un pueblo desértico a medio camino de Sufragio y Hermosillo. Ahí divergen las vías ferroviarias hacia las ciudades fronterizas de Mexicali y Nogales. A menudo, los despachadores avisan a los operadores del cartel sobre las rutas y dónde y cuándo deben detener los trenes para guardar la marihuana que después cruza la frontera de México con Estados Unidos. No es la única forma de pasar la droga. Con más de 50 años en el negocio, el Mayo logró desarrollar una variada infraestructura para transportar su mercancía por aire, mar, tierra y hasta por debajo de la tierra. La forma más común de burlar la seguridad de las aduanas estadounidenses es a través de vehículos de carga que llevan droga escondida en compartimentos secretos o en productos legales como manteca y latas de chile marca La Comadre. Otra forma que no ha dejado de emplearse es aquella con la que el Chapo sorprendió a sus colegas en sus inicios y que se volvió famosa durante su segunda fuga de una cárcel de máxima seguridad en México, la de túneles construidos para atravesar de manera subterránea el muro divisorio hasta el lado americano. Estas obras son iniciadas del lado mexicano, por lo regular en casas o ranchos de apariencia normal, aunque algunas veces son usados sitios más extravagantes. Por ejemplo, una capilla de un cementerio fronterizo era una de las puertas de entrada para introducir la droga de manera subterránea a Estados Unidos. Marihuana, metanfetaminas y heroína, las drogas que la organización produce en Sinaloa, Durango y Chihuahua, zona llamada Triángulo Dorado, suelen moverse vía terrestre. Pero la cocaína importada de Colombia requiere de una logística especial que la debe hacer pasar por Centroamérica, llegar a la frontera sur de México y de ahí recorrer, vía aérea o terrestre, todo el país hasta Sinaloa o Sonora, donde es embodegada a la espera del momento oportuno para ser cruzada a Estados Unidos a través de Sonoita, Agua Prieta, Nogales, San Luis Río Colorado o el desierto de Altar, donde los migrantes son empleados como cargadores, mulas, les llaman, de sacos de hasta 20 kilogramos de marihuana cada uno. Ya en Arizona, la mercancía es almacenada en casas especiales de Tucson o Phoenix, propiedad de ciudadanos estadounidenses que aparentan llevar una vida normal. Luego es trasladada hasta Chicago o Nueva York, los principales destinos de la mercancía de la organización, aunque también hay envíos ocasionales a Los Ángeles, un mercado dominado por la familia Arellano Félix, que cuenta históricamente con contactos en las corporaciones policiales locales de California. Al llegar al destino final estadounidense, la mercancía es llevada a bodegas especiales, donde se usan autos con compartimentos secretos para ocultarla. Luego, dichos autos se dejan en estacionamientos de centros comerciales con las llaves escondidas para que los compradores los recojan y se lleven la droga. En ocasiones, los autos son devueltos al día siguiente en el mismo lugar y en los compartimentos donde había droga, ahora van los dólares del pago, por lo que se inicia, pero de regreso a México y con dinero en efectivo en lugar de drogas, la misma logística. En el juicio de Nueva York, el primogénito del Mayo, Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, explicó que una inversión de $9 millones para transportar 15 toneladas de cocaína de Colombia a Estados Unidos podía generar una ganancia neta de $39 millones y era entregada en Los Ángeles, 48 en Chicago y 78 en Nueva York. Dicha cocaína de Colombia llega a México de diversas formas. Puede ser enviada también vía marítima. Otra historia revelada en el juicio de Nueva York, que bien pudo haber sido la versión psicodélica de un cuento de Gabriel García Márquez, fue la de un capitán de navío que mientras dirigía su embarcación probó del producto que transportaba y acabó por hundir en aguas mexicanas su nave con cargamento y todo, por lo que tuvieron que pasar varios meses para que un equipo especial de buzos enviado por el cartel pudiera hallar la cocaína en el fondo del mar, la cual, como estaba impermeabilizada, se pudo recuperar. Solo hubo que agregarle compuestos químicos antes de seguir su camino de nuevo hacia las narices de sus consumidores finales en Estados Unidos. El proveedor de dicho cargamento era Juan Carlos Ramírez Abadía, Chupeta,
capo colombiano del Cartel del Norte del Valle, quien relató también que al principio el acuerdo con el Cartel de Sinaloa era que el 60% de las ganancias de cada cargamento serían para él y el resto para sus socios mexicanos. También relató que, en sus mejores momentos, aeronaves procedentes de Colombia aterrizaban cargadas de cocaína como si nada en Los Mochis, Sinaloa, donde eran recibidas por policías federales que las trasladaban hasta la frontera. Una logística menos compleja es la usada para la adquisición de las armas y municiones de la organización, las cuales son adquiridas en su mayoría en Arizona y Texas, donde los controles son menos estrictos que en otros lugares. Aunque el cartel ha sido capaz de adquirir armamento de sectores corruptos de las Fuerzas Armadas de México, El Salvador, Ecuador y Colombia, la industria estadounidense es la mayor proveedora del arsenal de la organización. Incluso, en algunas ocasiones, ha sido el propio gobierno americano el que ha dado las armas a los narcotraficantes mexicanos, como sucedió con la fallida Operación Encubierta Rápido y Furioso realizada por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, ATF, que proveyó a los cárteles de 2.000 pistolas calibre 5.7, 9 milímetros y rifles AK-47, AR-15 y Barrett .50, con los que se cometieron diversas atrocidades en el país. Todas las operaciones de tráfico de drogas, dinero y armas eran dirigidas por una primera línea de poder del Cartel de Sinaloa en la que figuraban principalmente el Mayo, el Chapo y el Azul, mientras que en la segunda lo hacían hermanos, hijos y otros familiares de los capos. En el caso del Mayo, su hermano Vicente participaba en las operaciones del sur del país desde Cancún, su hermano Jesús, apodado el Rey, en el centro, desde la Ciudad de México y el estado de Hidalgo, y el propio Mayo en el norte desde Sinaloa. Mientras tanto, su hijo Vicentillo se encargaba de las operaciones internacionales. El Mayo tenía también delegados especiales en algunos estados clave. En Baja California estaba Manuel Garibay Espinosa, el Meño; en Chihuahua, Germán Magaña Pasos, el Paisa; en Nueva York, Ismael Lugo Rodríguez, el Cholo; en Guerrero, Rogaciano Alba; y en Centroamérica, los hermanos Gastelum Serrano. De la siembra de marihuana y heroína en el Triángulo Dorado se encargaba la familia Cabrera Saravia, y de las operaciones financieras, Margarita Cázares, la emperatriz. Para el manejo general del negocio, el Mayo contaba con José Lamberto Verdugo Calderón, quien supervisaba los envíos de droga a Estados Unidos y recibía los pagos en efectivo. Parte de ese dinero era guardado en casas especiales de Culiacán para luego ser lavado o usado por operadores como Dimas Díaz Ramos, quien se encargaba de pagar los sueldos de los principales colaboradores de la organización, así como de hacer las compras necesarias para la logística de transporte y de seguridad, como celulares encriptados, programas de espionaje y redes de radiocomunicación. Por varios años, el brazo derecho del Mayo fue Javier Torres Félix. Este hombre, apodado el JT, provenía de un grupo de guardias rurales y se encargaba también de la seguridad del capo y de su familia, así como de ir en su representación a diversas negociaciones. Para cumplir su labor, el JT contaba con un pequeño batallón de más de 50 personas armadas, así como de una red de infiltrados en diversas dependencias federales que le daban reportes regulares sobre los movimientos del Ejército y la Policía Federal. Su hermano Manuel, el Ondeado, también colaboraba en la faena. No sobra decir que todas las corporaciones policiales de Sinaloa ya estaban bajo sus órdenes. Otros pistoleros importantes del Mayo eran los antiguos policías Gonzalo Araujo Payán, el Chalo, y Gonzalo Insuna, el Macho Prieto, quienes a su vez solían reclutar soldados de la Tercera Región Militar, con sede en Mazatlán, para reforzar la seguridad de la organización, sobre todo durante las diversas guerras contra otros carteles. Durante los últimos años, cuando arreciaron los conflictos de la organización, el Mayo ordenó la creación de un grupo especial de seguridad que tomó el nombre de los Antrax, dirigido por Rodrigo Arechiga, el Chino Antrax, pistolero de espíritu carnavalesco al que le gustaba subir a Instagram, Facebook y Twitter fotos de su día a día en aviones privados, autos. Más información en el blog del narco.com.